Los cuerpos inconscientes de Joe y Víctor están siendo llevados por un dron, mientras que eran protegidos por otros, siendo rodeados para que los recolectores no vieran los cuerpos que estaban llevando, pero sabían que eso iba a ser inútil, solo evitaban lo inevitable. Esta fachada iba a ser obviamente descubierta, tampoco era muy normal que varios drones se juntaran en un solo lugar, obviamente tapando algo, y más a estas horas, solo era cuestión de tiempo. Ese grupo de drones, parecían ser todos gemelos, no había en realidad una diferencia clara excepto por algunas diferencias en la ropa casi imperceptibles. La caminata que parecía más una carrera, se veían que estaban apurados, muy apurados. El aceite de Joe y Víctor estaba cayendo en el suelo por cada segundo que pasaba, no podían dejarlos morir, eran invaluables para la organización. Con su poder, traficar y crear nuevos productos no era complicado, era una buena parte de su ingreso, no podían dejarlos morir, tienen un poder excepcional, no se podía perder así, no de esta manera. El grupo de drones solo aceleraron el paso, por cada gota de aceite que caía en el suelo. El que parecía ser el líder de ese grupo de drones, tenía la mirada muerta, incluso los demás drones que estaban rodeándolo tenían esa misma mirada, como si hubieran visto la muerte más de una vez, y simplemente esa experiencia, ya no les diera miedo a la muerte, incluso, parecía ser un anhelo retorcido y de alguna manera, reconfortante. Ya faltaba poco para que llegaran a su destino, pero un camión se había atravesado en su camino, bloqueando el camino mientras que varios drones salían de él, con armas y listos para disparar, pero no antes de decir algunas palabras. Las manos arriba, esto es un arresto, por el delito de ayudar a dos criminales, e intentar evadir a la justicia, se le detendrá y se le será juzgado por sus crímenes como es debido. Dijo uno de los drones mientras se acercaba a ellos, mientras que los demás solo estaban apuntando listos para disparar por cualquier movimiento que hagan. El dron que parecía ser el líder de los que estaban ayudando a Joe y Víctor, solo dio un suspiro cansado, dejó por momentos a esos dos en el suelo con mucho cuidado, y había levantado las manos, como si ya se hubiera rendido, pero cuando hizo eso, en su espalda había aparecido lo que parecía ser una mancha negra, como si las sombras se hubieran hecho líquido. Y varias copias de él habían aparecido, cubriéndolos y acercándose a los recolectores listos para atacar, pero solo eran carne de cañón, no tenían armas, tampoco parecían querer herirlos, solo estaban ahí, caminando a su dirección, listos para morir y ser una distracción. Apenas los recolectores vieron que varios drones habían aparecido detrás de él, no tardaron en disparar. Audra estaba en el camión, descansando, pero pudo ver en la ventana como varios drones habían aparecido de la nada, quiso salir para ayudar, pero uno de los drones lo detuvo. Teniente, relájate, nosotros podemos, tú solo debes concentrarte en descansar, lo necesitas, hiciste mucho hoy, nosotros nos encargamos. Decía el conductor mientras le daba algunas palmadas despreocupadas a Audra. El cuerpo tenso del susodicho no estaba tan de acuerdo con él, pero solo asintió, quizás si deba descansar un poco, debería tener más confianza en ellos, era lo que estaba pensando Audra en este momento. Afuera del camión. El dron que había hecho los clones, y había agarrado a Víctor y a Joe, y comenzó a correr hacia otra dirección, creó los suficientes clones como para tapar su figura. Corrió para otra calle, de seguro ya para este punto mataron ya a todos los clones del dron, pero él sabía perfectamente que aún quedaban algunos. El dron estaba buscando algo que lo pudiera ayudar a escapar, hasta que vio una alcantarilla, fue a esa dirección, dejó por un momento a Víctor y a Joe en el suelo, esos dos tipos pesaban bastante, pero no parecía molestarlo. Se agachó y destapó la alcantarilla, fue complicado, era bastante pesado, incluso por un momento pensó en irse por otra dirección, pero ya lo hecho esta. El dron desconocido había dado un suspiro, no sentía que le pagaran lo suficiente, pero no importaba en estos momentos, trabajo es trabajo, no importa cómo, o que sea. De forma resignada, volvió a agarrar los cuerpos inconscientes de Víctor y Joe, pero al volver a agarrarlos, simplemente sus brazos cedieron, ya estaba cansados de sostener a los dos, no sabía cómo pudo hacerlo por tanto tiempo, pero simplemente había descartado la idea, y creó un clon para ayudarlo con esta tarea.
ya creado el clon, agarraron a Víctor y Joe por separado, y ya resignado fue hacia la alcantarilla y entró junto con el clon. De vuelta con los recolectores. Los cuerpos inertes de los clones estaban en el suelo con múltiples agujeros en el cuerpo, poco a poco estaban desapareciendo como si fuera alguna masa hechas de sombra, derritiéndose en el suelo. Los recolectores solo vieron a su alrededor, esperando encontrar algún indicio de los dos drones que estaban buscando. Pero simplemente no encontraron nada, como si la tierra los hubiera tragado. Un quejido en conjunto se pudo escuchar en el lugar, como si el mismo pensamiento se les hubiera pasado por la cabeza. Carajo, hoy quería volver a mi casa temprano, dijo uno de los recolectores presentes en el lugar. Todos pensamos lo mismo, pero ¿qué se puede hacer?, dijo otro dron algo resignado. Bueno, hay que volver al camión, quizás aún estemos a tiempo para alcanzarlos, dijo otro dron entrando al camión y esperando a los demás. Los otros drones no tardaron en hacer lo mismo. Audra solo veía todo esto con seriedad, se pregunta quién demonios eran esos tipos como para que los rescataran, si eran tan importantes, ¿por qué demonios los enviaron para robar registros del laboratorio de Buster? Simplemente no tenía sentido. Pero no importaba cuánto pensara, algo no cuadraba, el poder esos tipos no podía decir con esa actitud que creaban cosas, pero no sabía qué más había aparte de eso, no conocía el límite de su poder. Era lo único que lo dejaba intranquilo, esos dos seguramente ocultan muchas más cosas que lo que dejan mostrar, y él iba a descubrir todos sus secretos. Volviendo con el dron desconocido. Se podía escuchar pisadas, que de vez en cuando pisaba algún charco, haciendo que ese sonido resuene en las solitarias alcantarillas de la ciudad. Hizo más clones para ser usados como escudos o para atacar, lo primero que venga. No sabía en dónde se iba a dirigir ahora, donde sea que vaya, tendría que informarle al señor Salvatore. No podía cuidar a estos dos para siempre, en algún momento lo iban a encontrar, y si ese tipo de la lanza estaba en la ecuación, entonces le iba a ir muy mal. Pero eso era lo de menos, mientras que estos dos estén lejos, entonces no habrá muchos problemas. Se detuvo al ver una escalera que parecía ser que dirigían hacia arriba. El dron solo vio hacia esa dirección algo cansado, no era físico su cansancio, sino mental. Con lo que pudo subió con el cuerpo de Joe, abrió la alcantarilla, y pudo ver una calle vacía, algo lejos de donde debería de estar él, pero no importaba, solo necesitaba salir de esta alcantarilla, vio sus alrededores otra vez como si estuviera confirmando de que todo estuviera en orden, y cuando vio que no había nada peligroso, le hizo una señal al clon, como diciendo que todo estaba bien, que subiera. El clon solo asintió y comenzó a subir con la misma dificultad que el original. Con Audra. Él estaba haciendo una llamada, iba a pedir varios equipos de búsqueda, y a varios recolectores que abarcaran terreno, no iba a dejar que se escaparan tan fácil, la información que habían robado, simplemente no podía salir del laboratorio, ni él sabía qué contenían, pero sus órdenes eran claras desde que entró a todo esto de ser un recolector. Resguardar todo lo que tenga que ver con el laboratorio del Dr. Buster, es una orden que simplemente casi todos los recolectores tenían, incluso a los de mayor rango tenían que cumplir esa exigencia. Apenas el dron que estaba en la otra línea de la llamada escuchó que habían robado algunos registros del laboratorio, rápido apretado un botón, haciendo que las instalaciones donde se encontraba se tornara de rojo, las alarmas en su parte de la llamada habían sonado de manera fuerte, y había colgado. Audra pudo estar más tranquilo al saber que sí se lo estaban tomando con la seriedad que debería tener. El conductor, con una actitud un poco menos preocupada que la de Audra, por fin pudo hacer la pregunta que quería hacer desde que llegó Audra. Teniente, disculpa que pregunte, pero ¿qué sucedió en el laboratorio del Dr. Buster? Hay rumores, pero no sé si sean verdad, por eso le pregunto. Dijo el conductor mientras no apartaba la mirada del camino, y apretaba más el volante, como si tuviera miedo de dirigirle la palabra al teniente que tenía enfrente. Audra flaqueó en decir algo, por momentos parecía que quería hablar, pero se interrumpía a sí mismo. Eso era información que aún no debería de saber, simplemente despejó su mente y dijo: será mejor que esperes a que revelen esa información. Entiendo. Dijo el dron sin apartar la mirada del camino, como si ya hubiera sabido la respuesta de Audra, pero igual tenía que preguntar.
El silencio se había hecho presente entre esos dos, lo único que se podía escuchar era el motor que resonaba. Cambio de escena al laboratorio del Dr. Booster. Se podía ver cómo Abel estaba resguardando la cárcel del Dr. Booster mientras cuidaba al ladrón que Audra había traído. Mierda, qué sueño, qué suerte que tú aún no despiertes, decía Abel mientras veía a Mia atada y inconsciente. Aunque no, fuiste un pequeño problema esa vez, pero si el teniente te estaba resguardando, entonces debe tener sus razones, pero ahora que lo pienso, ¿qué pasó con Magnus? No lo he visto aún, fui directamente aquí solo a dormir, jeje. Decía Abel mientras hablaba con la inconsciente Mia. Pero uno de los murderdrones que estaban encerrados había gritado bastante molesto. Ya cállate, llevas hablando 1 hora, mierda, ni siquiera mi antiguo equipo era así de ruidoso, me tienes harto, incluso dormido estabas hablando, ¿cómo demonios es eso posible? Decía el murderdrón claramente molesto, incluso otros murderdrones lo estaban apoyando. Ya cállense, yo al menos no regresé a una celda, no como otros. Decía Abel mientras apartaba la mirada y se miraba las uñas inexistentes que tenía. Pequeño pedazo de mierda. Pero antes de que terminara de hablar, Abel le había disparado en la mandíbula, haciendo que de un momento a otro se callara. Lenguaje, recuerden que hay niños presentes, decía mientras señalaba a la inconsciente Mia con el arma. El murderdrón habían intentado sacar un arma para matar a ese dron molesto, pero apenas lo intentó varias torretas habían aparecido disparándole a sus brazos, y por la potencia de las balas fue lo suficientemente fuerte como para arrancarle el brazo de manera que parecía ser sencillo. El murderdrón se había agarrado el brazo con claro dolor, pero sus gritos eran ahogados por el aceite en su garganta, solo se escuchaba por parte de él raros sonidos de dolor. Ay, qué divertido es hacer esto, no me arrepiento de elegir ser un recolector. Pero gracias a los ruidos de las balas de Abel y la celda del murderdrón de hace rato Mia estaba despertando. Mia estaba sintiendo como el hambre se estaba haciendo más presente, pero aún estaba cuerda, o al menos eso parecía. Estaba babeando al ver al dron que tenía enfrente, Abel. Esta vez no estaban los demás para ayudarlo con esto, tenía que volverla a noquear rápidamente antes de que siquiera pueda liberarse. Lo bueno es que tenía un taser guardado, Abel solo lo sacó y antes de que siquiera pudiera reaccionar Mia, lo había activado y le había pegado en la cabeza, sin muchos problemas ni líos, era mejor así, no era su estilo hacer este tipo de cosas, pero es mejor no tener problemas innecesarios por ahora. No hubo gritos, fue casi automático, quedó dormida sin problemas ni dolor. Será mejor llevarla con Fer, ella debería poder controlarla mejor que yo, es una lástima despedirme de ustedes, decía Abel refiriéndose a los murderdrones que estaban encerrados. Ni modo, qué lástima. Abel agarró a la nuevamente Mia inconsciente, pero se detuvo apenas 2 pasos. Ahogando un grito para no despertar a Mia, había recordado que habían necesitado su ayuda 2 veces por la radio, pero el sueño pudo más, haciendo que en varias ocasiones se quedara dormido. Sin perder más tiempo fue corriendo hacia la enfermería donde debería estar Fer en estos momentos. Esta vez su estupidez había tomado factura, de forma casi desesperada estaba corriendo en los pasillos, pasando de largo a un dron que estaba caminando de manera que se lo notaba preocupado, era Booster, pero Abel no se había dado cuenta de ello, solo pasó de largo. Booster solo veía como un dron casi lo hace caer, algo molesto le iba a decir algo, pero el dron ya no estaba, dejando a Booster solo con sus palabras en la boca. Booster solo suspiró, solo estaba molesto, quizás se desquite con algún murderdrón, pero eso será después, necesita reparar todo este desastre. En ocasiones Booster se pregunta qué tan parecidos son los drones con los humanos, siempre se ha sorprendido por eso, no importaba los años, siempre estuvo esa duda, ¿quién fue ese humano que creó tal obra maestra? Era como si hubiera copiado y pegado la conciencia de un humano y la había puesto en un dron. Se preguntaba cómo fueron los primeros modelos, cómo se comportaban, fueron alguna amenaza, qué tantos intentos hicieron para llegar al modelo final. Booster había ido caminando por los pasillos inerte en sus pensamientos, él sabía que no tenía nada que ver con esta situación, pero al menos se distraía con algo mientras reparaba las instalaciones. Ahora con Fer.
Ella estaba en la enfermería ayudando a Rob, le estaba sacando la bala que tenía en el brazo. No fue difícil para su sorpresa, la bala se había pegado en las pinzas que estaba usando. Claramente era magnética, pero esto sigue siendo raro, no es posible que pudiera noquear a Rob de una manera tan sencilla. Usualmente para que un imán afecte a un dron necesita que ese imán esté en la cabeza, pero este no fue el caso en este momento. Fer solo seguía viendo la bala, con algo de curiosidad. Estaba completamente hipnotizada por ella, pero rápidamente se había desconcentrado cuando un exaltado Abel había aparecido abriendo las puertas con brusquedad. Fer, ¿dónde estás?, pregunta el nervioso Abel mientras inspeccionaba la enfermería con clara preocupación en su voz y en su forma de actuar. Fer casi deja caer la bala por el susto que le había dado Abel. Maldita sea Abel, no grites, casi me matas del susto. Ay, por robo Jesús, si estás bien, espera que le paso a Rob. ¿Y dónde está Lanto?, preguntaba Abel un poco más aliviado, pero esa tranquilidad temporal había sido interrumpida al ver el estado de Rob. Le dispararon, con esto, pero es lo único que le pasó. No sé cómo cayó tan fácil, pero esta pequeña cosa tiene mucho que ver, decía Fer mientras le mostraba la bala a Abel. Y Lanto, pues la verdad no sé en dónde está, me preocupa, pero necesito estar aquí, tengo pacientes que debo de tratar, decía Fer mientras miraba a Magnus y Rob en sus respectivas camillas. Entiendo, entonces me podrías hacer un favor. Claro, ¿de qué trata ese favor? Necesito que cuides a la niña, decía Abel mientras le mostraba la inconsciente Mia. Fer solo suspiró, pero ya se esperaba algo así. Está bien, déjamelo a mí. Toma esto, quizás lo necesites si ella despierta antes de que el teniente llegue, decía Abel mientras le daba el teser a Fer. Ella lo agarró con algo de duda, pero simplemente lo aceptó. Esa muchacha podría llegar a ser un gran problema si la dejaba sola sin vigilancia. Bueno Fer, me voy, quizás encuentre a Lanto por ahí, tema la chica, dijo Abel entregándole a Mia en sus brazos, mientras se alejaba y abría la puerta de la enfermería no antes de darle una última mirada a Fer. Intenta no sobreexplotarte tanto con esto, dijo Abel antes de que cerrara la puerta atrás de él, dejando a Fer con sus pacientes en la enfermería. Ajá, lo que digas. La respuesta de Fer fue tarde, pero ella sabía que Abel la había escuchado. Ella había suspirado cuando vio a Mia. Espero que no des muchos problemas, ya estoy lo suficientemente cansada como para aguantar más problemas, decía Fer mientras deja en una de las camas a Mia. Fer se había sentado en el medio de la habitación, estaba en el suelo, le gustaba estar sentada así, no se sentía presionada de algún modo, como si ese simple acto fuera suficiente como para que sus dudas sean despejadas. Fer, como todos en este lugar, estaba cansada, tenía tantas ganas de dormir, que por unos momentos de tanta tranquilidad había cerrado los ojos, y por poco no los volvía a abrir hasta el día siguiente, pero de alguna manera había logrado mantenerse despierta, hasta se podía decir que ahora estaba más alerta incluso. Cambio de escena. Abel estaba inspeccionando los pasillos, hasta que llegó en el gran agujero que estaba una pared, que llevaba afuera de las instalaciones. En este mismo lugar fue donde él y los demás entraron. Se quedó viendo los cuerpos de sus antiguos compañeros en el suelo, mientras que la brisa movía un poco su bata. Lo único que se podía escuchar era el viento. Abel se decidió en salir, dio un solo paso hacia afuera, solo quería verificar si había algún sobreviviente, se podría encontrar con Lanto en el proceso, estaba seguro que él también estaba viendo si había algún sobreviviente, así que no veía el por qué no dar una pequeña revisada. Y como dijo Abel, comenzó a revisar los cuerpos, agarraba cosas que se veían que eran importantes para los fallecidos, después se encargaría de llevárselo a los encargados, de llevarles a los familiares este tipo de cosas. Abel solo se alejaba de los cuerpos, hasta que de casualidad pudo escuchar como un algo estaba hablando. Claramente era un comunicador, pero la voz que provenía de ella era la de Fer, y los únicos que tenían ese canal abierto eran Rob, Abel, Audra, Lanto, y él mismo. Rápidamente Abel fue hacia la dirección del sonido, y pudo escuchar cómo Fer estaba hablando cualquier cosa. Su propio comunicador lo había dejado en las celdas donde estaban los murderdrones. Cada vez la voz de Fer estaba más cerca, hasta que en un momento pudo ver un montículo de cadáveres en una zona. La voz de Fer parecía provenir de esa dirección.
Abel había tragado saliva, no sabía si era Lanto, o simplemente había dejado caer su comunicador, se acercó a paso lento, como si tuviera miedo de avanzar. Pero se armó de valor, y siguió su caminar, hasta que estuvo de frente de los cadáveres. Movió de manera delicada los cuerpos, hasta que llegó al origen del sonido, solo pudo ver una pequeña parte, pero ahí estaba el comunicador, resonando. Fer solo estaba hablando de manera aburrida, esperando a que alguien la escuchara. Abel agarró el comunicador, y apartó los demás cuerpos, y ahí pudo verlo. Lanto inconsciente, con un imán en la cabeza. No pasó ni un segundo cuando Abel lo agarró y lo sacó del montón de cadáveres. Cuando él ya estaba afuera, le sacó el imán, posiblemente dentro de poco despierte, pero quien sea que hizo esto, jugó bien. Lanto es uno de los mejores peleando, estaba seguro que lo atacaron desprevenido, era la única explicación que podía dar a esta situación. Abel cargó a Lanto como un costal de papas, sentía peso en su hombro, estaba bastante pesado, quizás Lanto le deba bajar a la cantidad de pilas o dulces, era lo que pensaba Abel en este momento. Agarró el comunicador de Lanto y comenzó a hablar. Fer, soy yo, Abel, encontré a Lanto, estaba inconsciente en una pila de cadáveres, tenía un imán en la cabeza, vamos para allá. Fer al escuchar eso, pudo soltar el aire que no sabía que había mantenido, pero después de unos segundos, dio un pequeño quejido, ahora tenía que cuidar a más drones. Sí lo sé, para ti esto es bastante molesto, pero es lo que hay, espero tener vacaciones después de esto. Decía Abel mientras antes de entrar al laboratorio vio hacia el cielo, viendo que el sol se alzaba poco a poco en el cielo. Un nuevo día, ¿no es bonito? Decía Abel de forma sarcástica mientras entraba a las instalaciones. Cambio de escena. Vergil. Se podía ver que estaba en un apartamento aparentemente abandonado. Pero si prestabas más atención, pudieras ver como un charco de aceite estaba manchando los pies de Vergil. Si acercamos más la cámara, podíamos ver mejor la imagen, había 2 drones en el suelo, los 2 tenían un anillo, estaban casados. Vergil solo estaba masticando, él había cerrado las cortinas, y todo lo que dejara entrar la luz del sol. En la habitación solo escuchaba cómo masticaba, y en el fondo la televisión resonaba. Vergil después de unos segundos había bostezado, y junto con ese bostezo vino un eructo. Aceite fresca, aunque creo que tenían mejor sabor hace 70 o 100 años atrás, la verdad ya no lo sé, pero una ciudad llena de worker drones, es simplemente una fiesta para cualquier murder drone. Su única pregunta era, ¿por qué no hay más murder drones matando a estos insectos? Eso era lo que quería saber, quién era ese dron tan fuerte como para alejar a no solo un murder drone, sino que evitaran deliberadamente este lugar. Una sonrisa emocionada se había formado en la cara de Vergil, como si ya quisiera conocer a esta nueva generación. De un solo bocado había arrancado la cabeza del dron. Cambio de escena al dron desconocido. Estaba con su clon, escondiéndose en un callejón, los drones desde hace un buen rato ya estaban afuera de sus casas listos para comenzar el día, haciendo que esto fuera más complicado. Carajo, ustedes 2 siempre causan problemas. Decía el dron desconocido mientras veía a su clon y al igual que él, estaba cansado. Tanto el clon como el original se adentraron más al callejón, no querían estar tan expuestos, si eso ocurre, ya no sabrían qué hacer. El dron se sentó en unas de las esquinas más oscuras y dejó a Joe a un lado, su clon hizo lo mismo con Víctor. El dron había sacado lo que parecía ser un mechero, y después de unos segundos hurgando en sus bolsillos, pudo encontrar lo que estaba buscando, un paquete de cigarrillos. Abrió el paquete, y agarró un cigarrillo y se lo puso en la boca, utilizó el mechero para encenderlo, dio una gran bocanada. Ahora se veía más tranquilo, incluso relajado. Vio a su clon, y solo le extendió un cigarro mientras le pasaba el mismo mechero que había utilizado, el clon no parecía disgustarle la idea. Sí, bastante duro todo esto, ¿verdad? Decía el original mientras, solo se quedaba esperando, a que, ni él mismo lo sabía. Solo estaba quieto, descansando por la persecución anterior. Es molesto no tener un plan, y tampoco puedo salir, hay muchos testigos afuera, quisiera que todo fuera más fácil, solo complican mi trabajo. Dijo el original mientras se agarraba la cabeza con molestia.
Después de unos segundos vio a Víctor, su visor aún estaba chorreando aceite, rápidamente notó eso, rompió parte de su ropa para vendarle esa parte y no muera por falta de aceite. Pero lo que él no se había dado cuenta, es que gracias a ese descuido, había dejado un rastro de aceite, solo era cuestión de tiempo para que algún recolector, o cualquier dron lo descubriera. Cambio de escena a la colonia, para ser más específicos la pijamada de Doll, hace unas cuantas horas atrás. Se podía ver como Doll y Uzi estaban jugando en la PC un juego de peleas 1 versus 1. El típico sonido de victoria de un juego había aparecido en la habitación. «Ja, te gané otra vez», decía Uzi alardeando de su victoria. Doll solo pudo resignarse por su derrota aplastante, ya llevaban como 14 victorias por parte de Uzi, y Doll como 5 victorias. Pero Doll quería la revancha, el juego era lo suficientemente entretenido para seguir jugando, y Uzi jugaba de una manera que Doll sentía que pudiese ganar, haciendo que el juego sea entretenido para las dos. «Otra más, esta vez sé que podré ganar», decía Doll mientras comenzaba a elegir el mismo personaje. «Vamos Doll, eso dijiste hace 10 partidas. Esta vez será diferente», dijo Doll mientras ya había seleccionado al personaje y esperaba a Uzi. «Bueno, si tú lo dices». Uzi hizo lo mismo que Doll seleccionando el mismo personaje. La partida ya había comenzado, el personaje de Doll fue contra el de Uzi, saltando y atacando, pero Uzi hizo que su personaje lo bloqueara. La susodicha había utilizado un ataque especial, apareciendo atrás del personaje de Doll y atacando, y como Doll no había reaccionado a tiempo, el combo que le tenía preparado ya se estaba ejecutando, pero por suerte se pudo escapar. «Casi, si hubieras tardado un poquito más, estoy segura que te hubiera ganado», decía Uzi mientras miraba a Doll con cierta cantidad de burla. «Ya verás», dijo Doll mientras volvía al ataque, no había aprendido aún su error anterior, o al menos eso era lo que pensaba Uzi. El personaje dio un golpe, que obviamente había bloqueado el personaje de Uzi, pero era solo una finta. Doll estaba esperando a que subiera la guardia, para poder pegarle en la parte de abajo, cosa que hizo, y pudo hacerlo con éxito. Doll dio exactamente 4 golpes, y después un ataque especial, haciendo que su personaje sacara un martillo de la nada, haciendo que el personaje de Uzi saliera volando hacia arriba, como aún estaba estuneado, midió los segundos exactos para que su personaje se pusiera de pie, y comenzó a hacer la ulti del personaje. Todo su combo había sido ejecutado de manera perfecta, dejando al personaje de Uzi a solo 3 píxeles de vida, pero cuando estaba a punto de rematarla, la computadora había sido apagada. Uzi estaba sudando a mares, pero no fue ella quien lo apagó. «Ya es hora de dormir, si Yeva descubre que las deje estar hasta tarde me matará, así que mejor duerman de una vez», decía Kandorman mientras que se podía ver en su mano un cable. «Papá, ya estábamos a punto de terminar», decía Uzi mientras aún tenía el mando en la mano. Kan no dijo nada y solo apagó las luces de la habitación y cerró la puerta. Uzi dio un fuerte suspiro molesto. «Bueno Doll, terminaremos la partida mañana, pero mira el lado bueno, casi me ganas esta vez», decía Uzi mientras se acostaba en su cama. «Una pregunta Uzi, ¿en dónde voy a dormir yo?». Uzi ya había cerrado los ojos, pero al escuchar la pregunta de Doll los había abierto nuevamente. «Oh, gracias por recordarme eso, dame un momento», dijo Uzi mientras se levantaba de la cama, y iba hacia afuera de la habitación, dejando a Doll sola en la oscuridad. Pero solo la dejó sola por unos segundos, porque volvió casi al instante, con lo que parecía ser un colchón pequeño arrastrándola. «Aquí está, disculpa por no traerla antes, pero es que me distraje bastante», dijo Uzi mientras que la puerta se cerraba atrás de ella, y dejaba el colchón en el piso. «Bueno ahora sí, a dormir», decía Uzi mientras volvía a montarse en su cama de un solo salto. Doll solo asintió y se acostó en el colchón que le había traído Uzi. Doll no tenía una almohada, y tampoco se acordaba si había traído alguna sábana, pero realmente no le importaba, solo tenía sueño. Ya Uzi estaba dormida, Doll lo había notado cuando vio hacia su dirección, su vista cambió al techo. Tenía una cara neutral, estaba tranquila, pero por momentos su ojo izquierdo había cambiado, pero fue tan rápido que simplemente no se sintió un cambio. Doll ya había cerrado sus ojos, y no tardó en quedar dormida.
todo estaba oscuro, pero como cuando alguien abre los ojos, todo había aparecido, sin movimiento, sin alguna señal clara, solo estaba ahí. Doll estaba en lo que parecía ser a las afueras del búnker, justamente en la entrada para ser precisos, estaba en el suelo por alguna razón. Ella solo se levantó, podía sentir el tacto de la nieve, lo agarró y lo observó, como si esperara algo, pero solo se aburrió y dejó caer la nieve. No se preguntó en dónde estaba, era un sueño después de todo, ella lo sabía, esta vez sí sabía que era un sueño, no como las otras veces, vio hacia la lejanía lo que parecía ser lo que era antes una ciudad, pero ahora lo único que quedó eran escombros de lo que antes era. Doll caminó hacia esa dirección, después de todo, era lo único interesante en este sueño, ya conocía el búnker. ¿Por qué quisiera ir otra vez al búnker mientras hay algo nuevo, algo diferente? Ella solo estaba caminando, mientras que la brisa resonaba en el ambiente, era agradable esto, este silencio, era agradable, hacía que explorar fuera más cómodo. No sentir que está siendo observada era agradable, incluso estar lejos de sus padres, era de cierta manera refrescante. La ciudad cada vez estaba más cerca, no sabía qué tan lejos estaba del búnker, pero no importaba, mientras pudiera disfrutar de este silencio, nada más importaba, era por así decirlo, su lugar seguro. Lejos de las pesadillas, lejos de los problemas, lejos de su culpa, lejos de sí misma. Para ser alguien tan joven, tenía que soportar con todo esto, lo ha llevado bastante bien, no ha cambiado mucho desde que pasó eso. En ocasiones Doll pensaba, que si tan solo hubiera estado mucho más atenta, hubiera logrado evitar que Max se escapara del búnker, pero solo hacía que su culpa se volviera más grande. Pero nadie se hubiera imaginado que un niño de no tan solo días, quizás semanas de nacido, ya tuviera planes para escaparse del búnker, pero decir eso, es solo una excusa que Doll sabía que usaba ella para consolarse a sí misma. Maldición. Una mueca molesta había aparecido en la cara de Doll, incluso se había agachado agarrándose la cabeza, intentando calmar este sentimiento que estaba floreciendo en ella, el odio a sí misma, pero solo eso, el odio a los Murderdrons que le arrebataron la felicidad a su madre, que le arrebataron su estabilidad mental a ella, que le arrebataron todo a su familia. Si tan solo hubiera estado ahí para evitar que Mag hiciera una estupidez, solo con eso, todo hubiera cambiado. Se repetía una y otra vez Doll en su mente, como si intentara convencerse a sí misma de ello. Doll comenzó a hacer ejercicios de respiración, aunque no lo necesite, escucho que los humanos lo hacían para calmarse. Y para suerte para ella, también le funcionaba, como si fuera algún placebo. Ya un poco más calmada se levantó del suelo, y solo siguió su camino. Era su sueño, después de todo podía hacer lo que quisiera sin dar explicaciones a nadie. Y sin darse cuenta, ya estaba enfrente en lo que parecía ser la entrada de la ciudad. Ella solo se adentró más, veía a sus alrededores, pudo ver una tienda de ropa, que por lo visto aún funcionaba la electricidad, porque la alarma estaba activa cuando pasó por ahí. Ella solo ignora eso último, no era muy fan de la moda ni nada por el estilo, lo que le sorprendía era que la alarma aún funcione, siguió de largo, después de todo no era nada interesante. Después de unos segundos pudo ver un cartel algo conocido para ella, sentía que ya había visto ese cartel antes, pero no se acordaba en dónde fue. Doll se había acercado a inspeccionarlo mejor. El cartel decía Ciudad Worker, un nombre algo rebuscado la verdad, pero no es nadie para juzgar. Pudo ver que había una flecha apuntando hacia una zona, ella solo siguió con la mirada la flecha, y pudo como más adelante había una zona algo oscura. Doll solo se encogió de hombros y caminó para esa dirección. Total, era un sueño, ¿qué podría pasar en este lugar? Cuando ya había entrado pudo ver como una ciudad completamente diferente estaba enfrente a sus ojos. Estaba más viva, incluso era agradable a la vista. Pero sentía que este lugar ya lo había visto antes. ¿Pero en dónde? Era lo que preguntaba Doll en este momento. Ella solo siguió explorando el lugar, sentía una rara sensación de déjà vu mientras caminaba, pero era extraño. Nunca había llegado a este lugar o al menos no lo recordaba. Entre más caminaba, fragmentos de recuerdos había aparecido en su cabeza. Varios drones ganándole a un Murderdron, incluso se podía decir, que la estaba abrumando completamente.
Cada vez se acordaba más de lo que había pasado, y junto con eso un dolor de cabeza se estaba haciendo presente en ella. Se había tocado la frente con clara molestia en su mirada. ¿De verdad pasó todo esto? Era lo que se preguntaba Doll mientras intentaba armar ese rompecabezas que se estaba formando en ella. Aun con algo de dolor, siguió caminando, quería seguir explorando este lugar, esto era relativamente nuevo para ella, incluso con los fragmentos que llegaban en su mente, solo podía recordar una multitud de drones. Pero algo estaba pasando. Como si alguna fuerza invisible la estuviera jalando y llevando para una parte específica de la ciudad. Doll no podía moverse, solo ser arrastrada por aquella fuerza. No pasó mucho tiempo para que se revelara el lugar donde estaba siendo arrastrada. Era el laboratorio del Dr. Booster. Doll no sabía el por qué estaba en este lugar, se veía bastante tecnológico por así decirlo, al menos era bastante moderno comparado con lo demás de esta ciudad. Un sabor algo amargo se había formado en su boca, como si de alguna manera su ser supiera que este lugar era peligroso. Ella quería alejarse del lugar, pero cuando lo intentaba una pared invisible hacía esa tarea imposible, como si quisieran obligarla a entrar a este lugar. Sin más remedio fue a la entrada del laboratorio, no sabía cómo abrir la puerta, pero como si fuera por arte de magia, la puerta se había abierto sola. Como si la hubiera esperado todo este tiempo. Sin más opciones entró, apenas puso un pie en el lugar una sensación de miedo había dominado todo su ser. Tenía que avanzar pero ella estaba dudando, tenía mucho miedo y no sabía qué hacer. Se armó de valor y siguió caminando, explorando el tétrico lugar. ¿Qué es este lugar, demonios? El olor, huele horrible. Dijo Doll mientras se tapaba la nariz con claro disgusto en su mirar. El aroma con el que se había quejado Doll era, por así decirlo, el mismo olor que nosotros notaríamos en un muerto, en este caso sería el mismo. Cada paso que daba Doll, era cada vez más notable el olor, tanto así, que en algún momento se tuvo que tomar su sensor de aroma, o en pocas palabras su nariz. Después de unos segundos caminando en el tétrico lugar, estaba enfrente de una puerta, era como la de la entrada, pero esta tenía una diferencia, tenía una mancha de aceite en unas de las esquinas de la puerta. Doll notó eso, sus ojos por momentos se habían dilatado por la impresión, dudó en abrirla, incluso ya se estaba preparando para devolverse. Cuando lo intentó, la misma pared invisible había bloqueado su camino, haciendo que ella maldijera por lo bajo. «Demonios, en serio tengo que abrir la puerta». Pero nadie le respondió. Doll solo suspiró, y con algo de miedo acercó su mano a la puerta, como si tuviera miedo de siquiera tocarla, pero antes de que su mano llegara a la puerta, esta misma se había abierto a solo centímetros de la mano de Doll. Doll solo pudo abrir los ojos de la impresión por lo que estaba viendo, era Mag. Pero este mismo estaba siendo removido de lo que parecía ser su piel, no sabría decirte, pero se veía mal. Junto a Mag, estaba el Dr. Booster, con una sonrisa siniestra. Doll quería ayudar, hacer algo, pero su cuerpo simplemente no se movía, no le respondía como ella quería. Vio el doloroso proceso, desde principio a fin, vio cómo le volvían a colocar la piel, con un doloroso grito por parte de Mag, por alguna razón, estaba humeando, como si estuviera recién sacada del horno. Doll no evitó derramar algunas lágrimas por lo antes visto, pero se obligó a controlarse. Doll no quería seguir viendo, pero como si fuera alguna cinta de película, se había cortado. Ahora estaba en una celda, ya se podía mover, y solo pudo ver sus manos, como si estuviera verificando que todo esto solo era parte de un mal sueño. Pero por momentos pudo escuchar como alguien se estaba intentando levantar. «Demonios, me duele todo el cuerpo, me siento tan débil, nunca debí de venir a este lugar». Doll estaba estática en su lugar, ella sabía de quién era esa voz. Volteó de manera lenta, como si aún no creyera lo que estaba pasando, solo necesitó una pequeña mirada para ver que si era Mag, su cabello rojo, sus ojos, su tamaño, tenía que ser Mag. No había ninguna diferencia del Mag que ella conocía, a excepción de los dientes ahora afilados. «Mag, ¿eres tú?» Pero no hubo respuesta, la escena había cambiado, ahora estamos en lo que parecía ser a las afueras del laboratorio. Doll podía ver cómo Mag estaba enfrente de un tipo con una lanza, podía ver una Murder Drone, que se le hizo muy conocida a Doll.
Lo raro es que parecía estar protegiendo a Mag, y pudo ver que en una parte del suelo estaba un ladrón de cabello blanco, evidentemente inconsciente. Una escena que no podía creer quién era y por qué ayudaba a su hermano, siquiera esto era real. Cambio de escena. Ahora Doll estaba en un callejón, estaba viendo su alrededor con clara intranquilidad en su mirada. ¿Ahora dónde estoy? Ahora Doll no podía ver exactamente bien por la oscuridad del lugar, pero era claro que estaba en un callejón. Doll había notado que el sol se estaba asomando, no pudo evitar ver el cielo con algo de curiosidad, era la primera vez que veía el sol en su vida. Después de todo, ella siempre estuvo cautiva en el búnker. Es algo hermoso, decía Doll mientras veía el sol con sentimientos encontrados. Pero rápidamente había volteado atrás de ella, al escuchar un grito de dolor. Nuevamente era Mag, pero algo andaba mal, él se estaba quemando. Algo que sinceramente había sorprendido a Doll, intentó ayudarlo, pero cuando sus manos habían atravesado el cuerpo de Mag. ¿Qué demonios está pasando? Decía Doll intentando tapar el sol de Mag, pero no importaba que hacía, igual se estaba quemando, sus esfuerzos eran inútiles. No, sé que te puedo ayudar. Decía Doll mientras intentaba no llorar y ser fuerte ante la situación, pero ella era solo una niña, y cedió a sus sentimientos. Hasta que pasó algo que ella no se esperaba, Mag de alguna manera había creado hielo de la nada, tapando el techo del callejón, pero aún así la luz lo traspasaba. Para este punto, Doll ya no sabía qué hacer. Pero una cola había salido de unos de los contenedores del callejón, había aparecido, se estaba quemando, pero aún así estaba agarrando a Mag y lo estaba llevando adentro, en la oscuridad del contenedor. Quien sea que había ayudado a su hermano, le estaba completamente agradecida. Pero ese pilar de hielo que había creado Mag, había sido convertido nada más que en fragmentos, haciendo que desaparezca. ¿Por qué estoy viendo todo esto? Era lo que se preguntaba Doll en este momento, porque todo esto, ¿de verdad era esto real, o solo un simple sueño de su subconsciente intentando aliviar su culpa, o intentarle creer que Mag aún estaba ahí afuera, esperando a que alguien lo rescate? Cambio de escena a la ciudad. Habían pasado ya sus cuantas horas, ya Mag estaba despierto, pero aún así no podía salir, así que estaba con G, esperando la noche pacientemente. Emilia estaba casi en las mismas, no quería moverse, solo quería seguir durmiendo. Así que en este grupo prácticamente estaban en un estado de flojera absoluta, Mag tenía que aguantarse el hambre hasta que por fin pudiera salir para comer algo. G solo veía sus inexistentes uñas, no sabía qué conversación sacar, ella ya se sentía mejor, pero aún estaba con un poco de malestar. Mag tampoco sabía qué decir, simplemente se quedaron en silencio por unos cuantos segundos. Emilia estaba en su contenedor durmiendo de manera casi feliz, el sueño que tuvo antes no parece haberla afectado. Fuera del callejón se podía ver como varios camiones, autos, etc. estaban pasando por ahí en la carretera. Y para sorpresa de nadie, el dron desconocido estaba en el mismo callejón donde estaba Mag y compañía, y no tenía intenciones de irse pronto. Pero para suerte para él, nadie se había dado cuenta del rastro de aceite, quizás aún tenga algo de chance, aunque él sabía que era cuestión de tiempo para que lo descubran. Cambio de escena a Audra. Aún estaba en el camión, inspeccionando desde los espejos, cualquier pista que encuentre sería bastante oportuno para esta situación. Ya los refuerzos que había pedido Audra ya se había desplegado desde hace un buen rato, los recolectores se estaban camuflando en la multitud de drones, como si estuvieran esperando a que pasara algo para actuar, varias patrullas también lideradas por recolectores estaban buscando en las autopistas de la ciudad. Los drones de la ciudad habían notado las patrullas, pero no le dieron exactamente la importancia que le deberían de darle, solamente estaban continuando con sus vidas, mientras que no interfieran con eso, ellos no iban a hacer escándalo. ¿Dónde carajos está Ramón? Preguntaba Audra algo desconcertado, pero su respuesta no iba a tardar en llegar. Está dormido, ya lo intentaron despertar, pero ese tipo tiene el sueño muy pesado. Decía el conductor mientras no apartaba su mirada de al frente. Audra no se podía creer lo que estaba escuchando, con una vena digital marcada en la cara dijo. ¿Dónde está en este momento?
dijo Audra conteniéndose las ganas de gritar. El conductor solamente se pudo encoger de hombros por el tono de voz que había usado el teniente. Está en el cuartel del sector 5, señor. Llévame ahora. La mirada que tenía Audra en estos momentos era de pocos amigos, el conductor solo se limitó en captar la orden y había cambiado momentáneamente de objetivo al cuartel del sector 5. Audra estaba molesto, cuando más necesitaba de Ramón, era cuando más indispuesto estaba, no podía tardarse más, aún podían seguirle la pista a esos dos, era imposible, que digo imposible, simplemente no tenía permitido fallar esta tarea, de hecho nadie que esté en este trabajo podía permitirse esto. Como si la mirada fuera suficiente, el conductor presionó más el pedal, acelerando más su velocidad. Había un silencio algo amenazante en el lugar, el conductor no se atrevía a hablar, solo se limitó en seguir manejando. Pero el silencio se había roto por el propio Audra. ¿En cuánto tiempo crees que vas a tardar en llegar?, dijo Audra mientras daba pequeños golpes a la puerta con unos de sus dedos, como si se estuviera calmando con algo. A este paso, te diría que en unos 6 minutos con toda la velocidad. Audra solo asintió por ello, igual tampoco se tenía que preocupar mucho por el tráfico, después de todo en el sector 5 casi nadie tiene algún vehículo. Los drones que estaban atrás del camión estaban escuchando, aunque no se podía entender mucho de lo que estaban hablando en la parte de adelante, solo voces que de vez en cuando se entendían. Pero algo que sí pudieron escuchar a la perfección era como Audra se escuchaba molesto, ellos solo podían lamentar al pobre diablo que iba a recibir tal ira por parte de él. Ellos solo se miraron con algo de empatía en sus ojos. Cambio de escena al señor Salvatore. Estaba en su asiento viendo su celular con impaciencia esperando a que suene, estaba visiblemente irritado, si no funcionaba mandar a Enzo, entonces tenía que ir personalmente a buscarlos, no iba a arriesgar a más empleados, que sería un rey sin su gente, pues nadie, y Salvatore lo sabía bien, él podía ser reemplazable, pero su imperio será eterno. Solo espero que no se hayan tomado esa pastilla. Pensaba mientras buscaba una solución si lo que él creía había pasado. Qué molesto, me harté de esperar, si en los próximos 20 minutos ese teléfono no suena, entonces me encargaré de esto yo mismo, dijo el señor Salvatore mientras se paraba de la silla y iba a una parte en específico de su oficina. Caminó unos cuantos pasos hasta llegar al frente del estante de libros, movió un poco, lo suficiente como para ver qué había adentro. Lo primero que se pudo ver eran varias armas colgadas en la pared, y en la otra parte, lo que se podía ver eran las balas de aquellas armas junto con lo que parecía un chaleco antibalas. Tenía bastante tiempo sin usar esto, creo que aún debería tener el toque, dijo el señor Salvatore mientras agarra lo que parecía ser una escopeta y lo sostenía con cierta nostalgia, como si estuviera recordando viejos momentos. Usualmente un capo jamás actúa personalmente, pero yo no soy un capo cualquiera, susurraba el señor Salvatore mientras un brillo amenazante aparecía en sus ojos. Cambio de escena. De vuelta con Audra. Se podía ver cómo estaba enfrente de lo que parecía ser una gran instalación, no tardó en entrar, no iba a esperar al conductor, él mismo iba a buscarlo, no necesitaba que nadie lo guiara, después de todo él conoce lo suficientemente bien al dron, él sabe en dónde usualmente pasa el tiempo. Los recolectores del lugar solo seguían con sus trabajos respectivos, papeleo, vigilancia, administrador, entre muchas otras, pero a Audra no le importaba nada de esto, él solo venía por un solo dron. Caminó en las instalaciones, pero entró a una habitación donde habían muchos casilleros con varios números, fue a uno en específico el 303. Audra intentó abrirlo, pero estaba cerrado, no le dio muchas vueltas y solo rompió el seguro, y ahí lo pudo ver, un dron durmiendo como si nada estuviera pasando. Audra al ver esto, una mueca de disgusto había aparecido por momentos. Agarró el dron desde el cuello y lo tiró en el suelo, haciendo que despierte de manera exaltada. ¿Qué demonios? ¿Qué te pasa? Estaba durmiendo, decía el dron mientras se sobaba la cabeza con claro dolor. Pero al ver que era el teniente, rápidamente se había levantado. Teniente Audra, ¿a qué viene su visita?,
decía el dron mientras se inclinaba con algo de nerviosismo, pero después de unos segundos había notado que las alarmas estaban activas. Eso le pareció extraño, y miró al teniente como si buscara una respuesta. Pero Audra no tenía tiempo de explicaciones en este momento y solo agarró su brazo llevándolo arrastrado. El dron no sabía qué estaba pasando y solo siguió la marea, tampoco le iba a llevar la contraria a un teniente. Después de unos cuantos segundos habían llegado al camión, y Audra por fin había dicho unas palabras. Ramón de la División 3, necesito que me ayudes a buscar a 3 drones, estamos en un momento crucial, te llevaré donde los vi por primera vez. No fue una pregunta, diría que fue una orden directa, sin brechas para réplicas. Ramón solo tragó saliva y asintió. Audra había señalado la parte de atrás del camión, indicando que fuera en la parte de atrás. El susodicho hizo lo que le pidió a Audra montándose en el vehículo. Audra solo suspiró por lo bajo de la situación, y también había entrado al camión, y el vehículo no tardó en moverse. Cambio de escena callejón. Se podía ver que el dron que estaba ayudando a Víctor y a Joe estaba tranquilo esperando, pero Joe había abierto sus ojos. El dron no se había dado cuenta de eso, solo siguió fumando, pero cuando Joe habló fue cuando había parado de hacer su actividad. Enzo, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? Ahora el conocido Enzo había mirado a Joe a los ojos, con una mirada casi muerta. ¿Qué hago aquí? Preguntas. Estoy solucionando su basura, pedazo de imbécil. No pudieron ser más discretos, tenían que llamar la atención de un teniente. Decía Enzo casi escupiendo las palabras. Tuvimos unas complicaciones, pero ya creo que no importa eso. Lo único que importa es volver a estar a un lugar seguro. Estoy seguro que ese tipo aún nos busca. Pedazo de estúpido, claro que los sigue buscando y ahora a mí también, ¿por qué crees que estamos escondidos? Dijo Enzo claramente molesto. Joe solo ignoró las palabras de Enzo y vio a su alrededor, viendo que era de día y no pudo evitar preguntar. ¿Qué hora es? No lo sé, quizás las 1 de la tarde, tal vez las 2, ni idea, solo estuve intentando a que no los atrapen, no me dio tiempo para ver la hora. Dijo Enzo mientras volvía con su cigarro. ¿Y no tienes tu celular? Preguntaba con clara curiosidad. Está descargado, si no ya hubiera pedido un taxi desde hace tiempo. Dijo Enzo mientras veía su cigarro como poco a poco se iba consumiendo. En los contenedores de al lado de estos drones, estaban escuchando Mag y G, todo lo que estaban hablando, estaban en silencio. El día era su debilidad compartida. Si alguno de esos dos abría de casualidad la tapa del contenedor, estaban seguros que no la iban a contar. G le estaba tapando la boca a Mag, mientras que ella daba un gesto de silencio. Mag solo asintió de manera lenta. Lo único que le preocupaba era Emilia, no sabía si estaba despierta o dormida. Podía hacer una estupidez como salir a ver qué estaba pasando, y ahí sería donde su destino iba a ser marcado junto con el de G. Mag intentó apartar esos pensamientos negativos por ahora, no necesitaba estar alterado. ¿Cuáles eran las probabilidades de que abrieran los contenedores? Afuera del contenedor de basura. Joe vio de reojo el estado de Víctor. Su visor estaba en una forma bonita de decirlo, jodido, pero aún estaba vivo, con daños visibles claro, pero vivo. Joe dio un suspiro y extendió la mano hacia la dirección de Enzo, como si estuviera pidiendo algo. El susodicho ya sabía lo que quería, y de una manera sin entusiasmo le dio un cigarrillo, y le daba el mechero. Joe no tardó en encenderlo y lo comenzó a aspirar. Vaya, ya necesitaba esto. Dijo Joe mientras se ponía cómodo. Joe vio hacia un lado, y pudo ver como un clon de Enzo estaba vigilando la entrada del callejón. Iba a preguntar por qué, pero el propio Enzo se dio cuenta y le respondió. Es mejor que le disparen a él primero que a nosotros, nos sirve como aviso. Dijo Enzo mientras sacaba un poco de humo. Pero era necesario que tuviera un cigarrillo mientras hace eso. Por supuesto, se tiene que ver lo más natural posible, o porque tú crees que un dron va a un callejón si no es para pasar el tiempo. Dijo Enzo mientras apagaba su cigarrillo con un dedo. ¿Ya no vas a seguir? No, no quiero que haya tanto humo aquí, si se supone que solo está él. Decía Enzo mientras señalaba a su clon. Tú sí puedes seguir con lo tuyo, pero 3 ya es demasiado. Entiendo. ¿Tienes el aceite suficiente para crear alguna arma?
Sí, antes de caer noqueados, Víctor y yo pudimos tomar algo de aceite. Es bueno escuchar eso, es mejor estar preparados si es que pasa algo. Mientras tanto, tú vigilarás mientras yo duermo un poco. Joe se estaba a punto de quejar, pero rápidamente fue interrumpido por el propio Enzo. Tú dormiste, yo no, tengo bastante sueño, aparte que mi clon te ayudara con esa tarea, descuida. Dijo Enzo con poca despreocupación en su voz. Si sabes que yo soy el que está herido, no. Si lo que digas me da igual, solo voy a dormir un rato, no será el fin del mundo. Joe ya se había resignado, así que solo dejó que hiciera lo que quería. Lo que sea. Pero ya Enzo estaba acostado en el suelo, aparentemente dormido, dejando solo a Joe junto con el clon. Maldito estúpido. Susurraba Joe mientras le daba la última exhalada y tiraba el cigarro en el suelo. Mag y G podían oler levemente un olor a cigarro en el ambiente, gracias a que el contenedor estaba cerrado no llega casi el olor, haciendo que solo sea un poco molesto olerlo. En lo único que Mag se preguntaba era, ¿por qué un dron quisiera fumar, o podrían hacerlo? ¿Le dan algún tipo de calma como la de un humano cuando consume esas cosas? Quien sea que creó a los drones, tenía una extraña fijación de que sean lo más parecidos a los humanos. Este pensamiento que carcomía la cabeza de Mag fue lo suficientemente entretenido como para olvidarse que había 2 o quizás 3 tipos afuera con intenciones dudosas. G no sabía qué opinar exactamente, solo podía rezar a todos los dioses humanos que ella conocía para que no abran este maldito contenedor en este momento. Ya estaba preparando algo por si pasaba eso. La primera, era disparar apenas intenten abrirlo, puede que no sea lo más práctico, pero algo era algo, sus opciones eran limitadas, y pensar que en cualquier momento podría ser quemada viva, no era exactamente el mejor motor para pensar con coherencia en este momento. De cierta manera se sentía sofocante, como si cualquier acción fuera una señal de muerte segura. Mag aún seguía pensando en el parecido de un humano y un dron, simplemente no hallaba muchas diferencias aparte de lo orgánico y lo no orgánico, personalidades, todo era tan único y parecido a lo humano. Mag no sabía casi nada de mecánica o programación, pero él sabía que hacer todo esto es simplemente un milagro, una obra maestra en todo su esplendor, y su única pregunta era: ¿cómo su alma llegó a este cuerpo, a esta máquina? Esto contaba como posesión, porque nunca se preguntó esto hasta ahora. Pues porque su mente siempre andaba dando vueltas, ahora que tenía un poco de tranquilidad entre muchas comillas, ahora podía indagar más en ello. O es solo porque el autor quiere quemar tiempo. Sin que se dieran cuenta, un camión había llegado afuera del callejón en unas de las esquinas, nadie dentro del vehículo había salido, era como si esperaron algo. Dentro del camión, Audra estaba esperando la confirmación de Ramón para entrar al callejón y arremeter. Sí, están dentro, pero es mejor no entrar aún, decía Ramón atrás del camión lo suficientemente alto como para que se pudiera escuchar en la parte de adelante. ¿Y eso por qué?, preguntaba Audra. Pasó mucho tiempo, ¿no crees? Es probable que tengan algún rehén, es mejor confirmarlo con algún recolector que se haga pasar por un civil, decía Ramón dando su punto de vista. Bien, entonces que vaya unos de ustedes, dijo Audra con clara impaciencia. Ramón solo confirmó, y se quedó viendo a los demás recolectores que estaban ahí, como si dijera, ¿quién va primero? Pero nadie habló, nadie le devolvió la mirada, eso hizo que Ramón se diera una idea de quién iba a ir primero al callejón, haciendo que suspire de manera cómica. Está bien, no tienen que ofrecerse todos, yo voy a ir, decía Ramón de manera exagerada. Solo 2 drones se movieron, por un momento Ramón pensó que ellos se iban a ofrecer, pero lo que hicieron reveló otra cosa. Los drones habían abierto la compuerta del camión y haciendo un gesto de, vamos al. Ramón vio esto resignado, se quitó la bata que generalmente lleva un recolector y se preparó para salir. Solo fue a ver un poco, y pudo ver como un dron estaba vigilando la entrada del callejón. Ramón volvió a meter su cabeza dentro del camión, y cerró las compuertas. Ok, tenemos un pequeño problema, decía Ramón mientras se acercaba donde estaba la parte delantera del vehículo y informaba de lo que estaba pasando. Hay un dron vigilando el callejón. Ajá, ¿y qué pasó con eso?, preguntaba Audra con poca paciencia.
¿No te parecería raro que un dron que acaba de salir de un camión se te acercara así porque sí? Ramón, te voy a ser sincero, en este momento esos drones son peso muerto, al menos 2 drones deberían estar aún inconscientes y en lo mejor de los casos muertos, lo que quiero decir, es que no podrían hacer mucho. Con todo respeto teniente, por lo que me contó y las huellas, diría que pasó el suficiente tiempo para que se recuperen, y no hay que olvidar la posibilidad de que ellos tengan un rehén. Decía Ramón intentando en que el teniente Audra tenga un poco de conciencia de la situación. Audra solo suspiró y dejó que Ramón tome control de esta situación temporalmente, después de todo no tiene mente para este tipo de cosas en este momento. Está bien, pero tú te encargas de esto. Ramón al escuchar la confirmación de Audra solo asintió. Bien, me encargaré, pero puede que tome algo de tiempo, de igual manera ya lo tenemos ubicado. Decía Ramón mientras pensaba qué hacer en esta situación. Cambio de escena al señor Salvatore. Ya había pasado los 20 minutos, y él sabe lo que dijo, que no iba a involucrar a otros drones, pero si necesitaba que su tasa de éxito aumentara necesitaba tener más drones en el lugar. Se podía ver como el señor Salvatore había preparado 2 camiones con drones, y si la cosa se complicaba, siempre podía llamar a más. Ya tenía todo listo, solo faltaba saber la ubicación de ellos, pero tarde o temprano iban a encontrarlos. También estaba la opción de separarse en varios grupos con un carro, y si los encuentran, siempre podrían llamarlo. Creo que esa sería la mejor opción. Ya con un plan se dispuso en salir. Salvatore ya tenía todo listo en su mente, cada pieza, cada movimiento, cada respiro, todo estaba ahí, solo necesitaba ejecutarlo. Vámonos ya, dijo mientras se subía en el vehículo. El conductor no tardó en moverse. Mientras que él se movía, los demás vehículos también se comenzaron a moverse, como si solo estuvieran esperando la orden, como si fueran algún tipo de ensayo. Todos estaban atrás del vehículo del señor Salvatore. Hubo un momento donde se tuvieron que separar, pero fue una imagen digna de ver. La cámara enfocó al señor Salvatore tomando lo que parecía ser vino con toques negros, mientras lo agitaba de manera lenta y calmada, como si quisiera disfrutar del momento. Casi nunca salía de su oficina, así que ¿por qué no celebrarlo con un buen vino? La cámara podía verse a varios drones tomando vino, cada uno de ellos estaban en un vehículo celebrando, tal como dijo el señor Salvatore. Este día es perfecto para tomar un buen vino, ¿no lo creen, muchachos?, decía el señor Salvatore mientras veía cómo el sol se alzaba. Un ruido de lo que parecía ser un walkie-talkie, afirmando la declaración de Salvatore. Por un momento movió el vino tapando por momentos el sol, haciendo que la mezcla de rojo y negro del líquido se mezclara haciendo que el sol cambiara de color. A fin de capítulo. Aclaraciones, estos capítulos van a durar más o menos 1 hora, porque ya estoy terminando la primera temporada, o sea que el capítulo que viene será el último de esta temporada, y créanme, ya quiero terminarlo como no tienen idea. Estuve todo este tiempo comiéndome la cabeza pensando en qué poner, pero ya tengo una idea clara y precisa. Hasta a mí me sorprendió la tardanza con la que escribí este capítulo. Usualmente soy un poco más rápido, pero no importa, total lo bueno se hace esperar, ¿no creen? Bueno, chao, espero que les haya gustado el video. The Wind se despide.